Este hecho es uno de los más infames que yo haya conocido. En Australia, un sacerdote abusó de 2 huérfanos tras oficiar el funeral de su papá, de los chiquillos. La historia del sacerdote Gerard Francis Ridsdale no deja de horrorizar a Australia y al mundo. Recientemente fue declarado el pedófilo más prolífico, ya que sus víctimas de abuso sexual podrían sumar el millar. Si bien aún se siguen investigando estos delitos, se sabe que durante 3 décadas abusó de cientos de menores de edad. Además, ha entendido su responsabilidad en todos los delitos que se le imputan. El fiscal comentó algunos de los hechos aberrantes cometidos por el cura, tal como lo que dijimos al principio. Entre las frases escuchadas, se aclaró que a un niño le dijo que el abuso era parte del trabajo de Dios, pero que si lo contaba a alguien, el Señor castigaría a su familia. Es nuestro pequeño secreto. No le digas a tu mamá o a tu papá, porque podrían morir. Conforme pase el tiempo, se irá descubriendo de otras travesuras de este individuo horrorizantes. Qué malvado. Hay que seguir teniendo mucha atención a los niños, porque cualquier atentado de esta naturaleza tiene una manifestación en respuesta. Sí. Pero están quedando huérfanos, están pasando por un duelo. ¿Cómo te das cuenta que encima fueron abusados por un monstruo? Cualquier cambio puede atribuirse a la pérdida del papá. A la debilidad emocional que es natural en ese momento. El Papa habló hoy durante una alocución con dura condena contra el abuso sexual a menores por parte de sacerdotes y ofrece disculpas a los afectados por las víctimas. Francisco escribió el prólogo de un libro en que una víctima cuenta cómo fue violado de niño por un religioso a lo largo de 4 años. El Papa ha pedido perdón a las víctimas de sacerdotes pederastas y condenó la absoluta monstruosidad y el horrible pecado del abuso sexual a menores. En el prefacio de ese libro, en el que su autor cuenta cómo sufrió ese atentado durante 4 años. Se trata de una absoluta monstruosidad, de un horrible pecado que contradice todo lo que predica la Iglesia. El Papa pregunta, ¿cómo puede ser que un sacerdote consagrado a Cristo y a la Iglesia llegue al punto de causar tanta desgracia, con la que no solo daña al niño, sino también la vida de la Iglesia? Hay que hacer notar que esto lo hace Francisco, un poquitito lo hizo su antecesor, pero Juan Pablo nunca habló al respecto. Guardó un discreto silencio. A pesar de todos los que te dije. Benedicto sí. A Benedicto sí. Por eso sí. Por eso dice. Pero a esta altura, una figura como el Papa, ¿qué es más valioso? ¿Que pida perdón o que pida justicia? Porque no, ni siquiera pidió perdón, pidió disculpas. No sé qué
¿qué sería más poderoso con su figura? Aquí en México hay un sacerdote, Atié, que ha estado luchando denodadamente, creo que desde que yo tengo memoria, contra ese delito. Incluso hubo un problema que redujeron la publicidad de manera muy enérgica contra una televisora que le dio voz y presencia. Y recientemente apareció un libro en donde se juzga a quien todavía está al frente de la feligresía en México, una muy dura crítica de la protección y sobre todo eludiendo a quien dirigió aquí un grupo muy poderoso económicamente. Sí, y lo peor es que hay un grupo de abogados que se dicen católicos, como si los demás no fueran, que se dedican exclusivamente a defender a sacerdotes acusados de pederastia. No, y el problema es que por parte de la Iglesia no ha habido tal vez una vigilancia adecuada para que no se den estos casos, porque escuchábamos hace un momento lo del sacerdote de Australia. Se hablaba de 100 o más de 100 niños abusados. Digo, puedo entender que tal vez un niño se amedrente y tenga miedo y no diga que está siendo usado para estos fines. Pero todos, más de 100, no creo, alguno debió haber hablado. Y muchas veces esa complicidad abarca hasta a los padres de familia que callan estos casos y se vuelven también parte de que la pederastia continúe.